Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo, independiente e investigativo de Asocomunicadores de Colombia. Bien, una vez más y nuevamente con ustedes, señores cibernautas e internautas, traerles un tema de mucho interés para todo Colombia y el mundo entero. Un tema que tiene que ver con la problemática actual entre Colombia y Nicaragua. Sobre el litigio ante la Haya entre Colombia y Nicaragua, que es lo que estamos en este momento en discusión y digamos en opinión de todos los colombianos. Bueno, pero antes de entrar en tema, saludar a Guillermo, muy buenos días. Bueno, buen día. Buen día, ¿no? Buen día, Carlos. Buen día a Roger detrás de cámaras y buen día a todos los teleaudientes que en este momento nos ven a través del canal de World TV, Opinión Pública, de Pavón Roca TV, de Institución Educativa Boyacá, la televisión de la Institución Educativa Boyacá, e igualmente de Emancipación Obrera y CNC Virtual. También por World TV y el sitio oficial nuestro de Opinión Pública, ¿no? Correcto. Bueno, y saludamos desde aquí de cámaras, pues una vez más a César Campos, que no nos acompaña, pero muy seguramente en el próximo programa estará con nosotros. Bueno, y también, pues aquí nos recuerda que nuestro productor que estamos cumpliendo el primer aniversario del programa de Opinión Pública. Así que, congratulaciones, compañeros. Gracias, muy Y amable. esperamos que ustedes también Roger allá nos también. hagan los comentarios de todos esos temas por ya casi 30 programas que llevamos. 31 con este. Exacto, 31 con este. Temas de mucho interés, de mucha actualidad. Y la idea es dar nuestra opinión como equipo de comunicadores y periodistas acerca de estos temas que acaecen día a día o semanalmente en nuestro acontecer, en nuestro país, a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional, inclusive en el mundo Y entero, mundial, como es el sí, tema sí. que estamos viendo en el día de hoy. Bien, ¿qué tal el tema del día de hoy, Guillermo? ¿Cómo le parece? Pues muy importante porque la mayoría de la población colombiana no tiene claro por qué el litigio con Nicaragua. Bueno, Y y eso es lo que vamos a pues explicar hoy, ¿no? eso es lo que vamos hoy Bueno, a como usted está explicar. más documentado que yo en esa parte histórica, contémosle a todos los cibernautas e internautas, Guillermo, cuáles han sido los antecedentes históricos de esta problemática que estamos recibiendo a diario, bombardeando por los medios de comunicación, de televisión, de prensa, día a día. Muchos acusando al presidente actual, acusando a los anteriores presidentes. En fin, no sabemos qué ocurrió con esa problemática, por qué San Andrés ha estado en ese conflicto, inclusive están preocupados los isleños porque no se sabe si es de Colombia o es de Nicaragua o con quién se quiere quedar. ¿Cómo fueron esas problemáticas de raíces, Guillermo? Bueno, se remonta todo a, antes de la independencia, a una real audiencia de 1803 que le concede a la Nueva Granada la posesión y soberanía de la costa Mosquitos y la isla Mangle en el litoral nicaragüense, cercana al litoral nicaragüense. Y por supuesto, lo que tiene que ver con las islas, el archipiélago de San Andrés, islas y los cayos y todo lo que hay a su alrededor y las aguas indudablemente que están allí. Eso fue ratificado una vez Colombia adquiere la independencia, la primera independencia, porque estamos hoy bajo la égida todavía de la dominación norteamericana, pero en esa primera independencia se ratifica en el Congreso de Cúcuta de 1822, pues que Colombia era soberana y seguía siendo soberana de la costa Mosquitos y la isla Mangle en el litoral nicaragüense, debido pues a la configuración territorial que tenía el virreinato de la Nueva Granada y de España como poseedora de las colonias en América. A partir de ahí, Colombia mantiene su soberanía. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Estados Unidos en 1928 tenía dominada militarmente a Nicaragua
y indudablemente pues eso llevó a que cualquier tratado pues se hiciera bajo el poder de la dominación imperial de una nación sobre un país débil como era Nicaragua en ese entonces. Poder entender esta situación radica no solo la solución, sino la postura que en este momento y desde hace casi un siglo o más de un siglo viene siendo totalmente errada de la oligarquía colombiana, además porque ha sido los gobiernos colombianos sumisos a la política internacional norteamericana. No solo bastó con que Estados Unidos desmembrara a Colombia, impulsando la independencia de Panamá, desmembrando la unidad territorial y la unidad nacional en 1903, sino que a través de esa política oligárquica que no le interesa los intereses de la nación, tanto liberal conservadora como inclusive ahora de esos grupos que se han desligado de esas dos fracciones tradicionales que aún permanecen como el Centro Democrático y como la Unidad Nacional, que son los que en términos generales han avalado las políticas de punta de lanza de los norteamericanos. No se les olvide que Colombia pierde a Panamá y en vez de adoptar una postura digna de defensa de su territorio, no solo lo acepta, sino acepta unas migajas en dólares que son ratificadas ante la imposición del famoso tratado Bárcenas-Esguerra. Ya les había comentado, Estados Unidos tenía invadido a Nicaragua, le convenía aparecer como el gran salvador de los nicaragüenses al tratar de llegar y presionar a Colombia para que Colombia aceptara que la posesión y soberanía de la costa Mosquitos y de la isla Mangle se le cediera a Nicaragua. Eso ocurrió en el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Eso le iba a preguntar, el gobierno de Miguel Abadía Méndez, entre otras cosas, es importante aclarar. Miguel Abadía Méndez nació en Piedras, acá en el Tolima, y pertenecía a los conservadores, al Partido Conservador y a ese sector que también ha venido manejando el país, el mismo sector de Andrés Pastrana, por ejemplo, del papá Misael Pastrana, etc. En ese periodo de gobierno que fue muy conflictivo, porque fue un gobierno de mano dura, de represión a los trabajadores, de seguir toda la política internacional de los Estados Unidos. No se les olvide que en esa fecha, en 1928, se dio la famosa masacre de las bananeras por la acción, por la solución militar que dio Miguel Abadía Méndez, ¿no? Como ha sido característico de la oligarquía colombiana. Fíjese, en la marcha que hubo, en el paro nacional del 17 de marzo, como en Bogotá el gobierno de Santos arremetió con tanquetas y desparpajó toda la multitud que estaba, y eso no es nada diferente a lo que ocurría en ese entonces del gobierno de Miguel Abadía Méndez. Quiere decir que prácticamente el responsable de toda esta problemática podemos dirigirnos a ese, digamos, mandatario en ese momento que hubo una fecha. Pues él es, como han sido los presidentes de Colombia, unos títeres de la política norteamericana. ¿Por qué le convenía a Norteamérica entonces impulsar el tratado Bárcenas-Esguerra? ¿Y por qué la dirigencia colombiana de todos los gobiernos desde 1903, hablo de 1903 porque aceptaron de hecho la desmembración del territorio nacional por Estados Unidos a través de una falsa independencia de Panamá que posteriormente, obvio, se constituyó? Porque ningún gobierno hasta ahora demandó el tratado Bárcenas-Esguerra con el supuesto de que se quedaba el gobierno colombiano en ventaja al tener la posesión del archipiélago de San Andrés y Providencia, pero se dio lo más importante, que ha sido las pretensiones de Nicaragua
porque Estados Unidos aparecía como el salvador en ese momento para amainar la rebeldía popular que estaba teniendo Nicaragua contra la invasión norteamericana de ¿Por 1928. qué lo llamaron Tratado de Bárcenas Guerra? Pues lo llamaron Tratado de Bárcenas de Guerra porque fue un acuerdo impulsado por Estados Unidos, además, de un diplomático De apellido nicaragüense de apellido Bárcenas y colombiano de apellidos Guerra. Guerra. Eh, bueno, Pero no y el que mismo ministro que fue. no Familiar. fue el mismo. Ah, bueno. ¿Qué sucedió en ese entonces? Y yo creo que ahí es donde empieza a partir ya el litigio real con Nicaragua. Porque Colombia, obligado por Estados Unidos y su política, el gobierno de Miguel Abadía Méndez acepta la imposición sobre reconocer la propiedad y la soberanía a Nicaragua sobre las islas Mangle y sobre la costa Mosquitos. Mosquitia, pues, o Mosquitos. ¿Por qué Estados Unidos obliga a eso? Porque Colombia había perdido ya a Panamá, impulsado por la pretensión imperial de Estados Unidos de construir el canal allí. ¿Sabes que las dos cosas fueron paralelas? Fueron paralelas porque ya Colombia, al haber perdido Panamá, pues obviamente las millas y lo que tenía que ver con el territorio colombiano hacia la parte de Centroamérica, pues queda perdida y entonces se acaba de consolidar su pérdida con ese tratado de Bárcenas y Guerra. Entonces, ese reconocimiento, y a cambio de qué firmó Abadía Méndez y Esguerra, el diplomático plenipotenciario de ese entonces, a cambio de que Nicaragua le reconocía algo que tenía ya Colombia, que era las soberanías del archipiélago de San Andrés. Es decir, nada. Era simplemente aceptar la política de Estados Unidos que había impuesto a Nicaragua ese tratado para calmar los ánimos de su invasión a ese país. Pero lo otro más aberrante es que en 1930 esa alta, se realiza un alta de canje del tratado, donde prácticamente se determina por sugerencia de Nicaragua la aceptación, que jamás debió de haberse aceptado tampoco, era en la delimitación del paralelo 82, porque la delimitación del paralelo 82 lo que hacía era ratificar la pérdida no solo de Panamá. Colombia ya no podía absolutamente hablar sobre Panamá y su territorio, y menos de la costa Mosquitia y de la isla Mangle. Entonces, a partir de ahí, todos los gobiernos liberales y conservadores, e incluido de la Unidad Nacional ahora y del Centro Democrático y de los partidos Cambio Radical y todos los que han estado en el gobierno, pues han aceptado y aceptaron ese tratado que jamás fue demandado. Y entonces, indudablemente que se empieza a perder soberanía nacional. No se les olvide que la oligarquía colombiana ha mantenido una doble moral frente a esto y ha sido ambigua. Por eso hoy da risa para la gente que conoce la historia de nuestro país, el patriotismo falso de los expresidentes Pastrana, de los expresidentes Uribe, de los expresidentes Samper, del presidente Santos, sí, porque llaman ahora sí a no aceptar, a defender nuestra soberanía, a defender la soberanía y a no aceptar un fallo que, entre otras cosas, Colombia jamás debió de haber aceptado ir a la Corte Internacional de Justicia. Y mucho menos para... ¿Por qué? Ustedes me van a decir, estimados amigos, televidentes, colombianos y acá mis compañeros de la mesa de trabajo, porque resulta que el problema se arregla es desde el punto de vista bilateral. ¿Por qué bilateral y no a través de un tercero? Porque uno de los argumentos de Nicaragua de mayor peso para poder reclamar sobre Colombia la posesión y la ampliación del mar territorial y del mar continental, la plataforma continental ha sido el Tratado de Bárcenas-Esguerra por un lado, y por el otro porque estaba siendo ocupado por una potencia extranjera.
e indudablemente todos los actos celebrados bajo esa circunstancia quedan en entredicho. Y por eso Colombia tenía necesariamente que llegar a acuerdos directamente con Nicaragua. Con Nicaragua, bajo el respeto a la historia, bajo el respeto a la soberanía de sus aguas, de sus territorios, de su archipiélago. Y eso fue lo que realmente no sucedió en ninguno de los gobiernos. De pronto no sucedió de parte de Nicaragua como lo está haciendo ahorita este mandatario anteriormente, porque este ha estado muy, digamos, muy directo contra las políticas del gobierno colombiano, contra este gobierno Santos, como ha sido el presidente Daniel Ortega. Daniel Ortega. Ha estado por la cuestión de que ha estado con el chavismo, ha estado con esa política muy diferente de la política neoliberal, como usted lo decía. Eso ha cambiado las cosas actualmente, Guillermo. Pero eso, es decir, ellos están haciendo su juego, están haciendo su defensa de lo que consideran son sus intereses. El problema es de Colombia y de los mandatarios colombianos y de la ambigüedad que han tenido y de toda la plata que se han gastado para, entre comillas, defender los intereses de la nación, pero con una ambigüedad que le da tristeza a la gente que de verdad conoce la historia de este país, como las 5 pretensiones ahora en este fallo fueron totalmente rechazadas. Y en los medios de comunicación no se habla realmente de cuáles han sido los culpables, porque los culpables realmente los tenemos todavía ahí, que es la clase política que ha manejado los destinos del país. Permítame comentarle, Guillermo, que lo que comentaba antes detrás de cámaras, antes de continuar con la parte interesante de la historia. Nosotros digamos, el algo popular, dentro de nuestra sociedad comentamos que prácticamente lo que ha conllevado a esa situación, a despertar el interés, ese nacionalismo, esa situación entre, digamos, también de los nicaragüenses, es de que ha habido otras políticas a nivel internacional donde se han hecho estudios de que esa parte de la plataforma continental es muy rica en petróleo y lógicamente está más al lado de la plataforma continental de Colombia, que es la que conserva en este momento, y los chinos y algunos, digamos, gobiernos y unos estados que están coayudando a Nicaragua, lo han impulsado también a que mueva esa situación y que promueva de tal manera de que pueda recuperar nuevamente, como usted lo decía, lo de las coordenadas, lo de la plataforma continental. Entonces, por eso está ahí la situación, Guillermo. Sí, indudablemente que ahí lo que hay son intereses de las multinacionales, tanto las que giran alrededor del imperio norteamericano como las que giran alrededor de Rusia, indudablemente, porque pues todo el mundo sabe que Rusia es un país capitalista que se coluda ahora con Estados Unidos, igual que lo es China, que dejaron de ser hace mucho tiempo socialistas y que también están en disputa no solo de los recursos naturales, sino en disputa geopolítica para el control y dominio de los países, ¿cierto? Como lo ha sido siempre en la historia humana, pues eso ha sido una característica que fue una de las leyes que descubre precisamente Carlos Marx en relación a la historia de la humanidad. Otra cosa que me llama la atención aquí, leyendo anteriormente algunos datos sobre la historia y digamos también de la actualidad, es que se ha hablado sobre el canal de Nicaragua, que posiblemente también eso tiene que ver porque tienen que conducir al futuro todas las embarcaciones que tienen que utilizar la vía por donde actualmente está pasando Colombia. Entonces eso también tiene que ver en ese conflicto. Sí, claro, Guillermo. indudablemente que sí. Entonces fíjense que ahí lo que hay es una disputa hegemónica entre dos potencias y que en este momento Colombia está, como lo ha sido desde hace rato, desde finales del siglo pasado, instrumento de la política norteamericana. Y eso es lo que no han tenido claro, jamás, además porque no les interesa y porque tienen una alianza con los Estados Unidos y las multinacionales, los dirigentes políticos de los partidos que han gobernado este país. Bueno, entonces continuamos allá con su Sí, parte. ¿qué ocurre posteriormente a 1930? Cuando se ratifica a través de un acta de canje
y a través de aceptar el paralelo 82. Ocurre que Colombia... ¿Quién traza ese paralelo 82, esas coordenadas? Esa coordenada pues es un acuerdo, es un acta de canje Que hacen ambos países. que acepta Nicaragua, que acepta Colombia como propuesta de Nicaragua, y ahí no hubo un análisis a fondo sobre eso y Colombia la aceptó, y obviamente ahí también se cede soberanía, y ahora lo vamos a mirar más adelante cuando entendamos cuál fue el fallo, la gravedad del fallo de La Haya del año 2012, porque el del 17 de marzo pasado, realmente ahí no hay nada, lo que se ratifica es el fallo del 2012. A ver, ¿qué ocurre posteriormente? Posteriormente lo que ocurre es que Colombia suscribe el Pacto de Bogotá de 1948. Ese Pacto de Bogotá que plantea, pues a nivel internacional los países tratan de resolver sus problemas y se establece una política a seguir de los países para tratar de dirimir sus diferendos limítrofes y para dirimir sus problemas territoriales con otros países. Entonces se establece como primer punto los tratados bilaterales como una solución pacífica a eso. Pero también se plantea que si se agotan esos términos, pues los países deben agotar unos mecanismos regionales, o sea, en este caso sería la OEA. No se les olvide que todos esos pactos están suscritos bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas. Y como última instancia, entonces se establece el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que establece unos buenos oficios, que realiza una mediación, que trata de hacer una investigación y una conciliación, y empieza a partir del 6 de mayo su vigencia de 1949. Entonces, al suscribir ese tratado, ese Pacto de Bogotá, Colombia se amarra a una postura, pero está bien que lo hiciera desde... Se somete, digamos. Se somete, está bien que lo hiciera bajo, es decir, bajo criterios claros sobre demandar el Tratado de Guerra Bárcenas y sobre demandar el acta anterior de 1930, porque de hecho el establecimiento del paralelo 82 empezaba ya a cederle concesiones mayores a Nicaragua, que es lo que en términos generales se ve en el fallo de La Haya de el 2012. Entonces a mí me parece que esa parte histórica vale la pena que la gente lo recuerde para poder entender ahora posteriormente el fallo de La Haya de el año 2012. Bueno, como ya estamos llegando a la parte final de esta primera parte, entonces recordémosle a nuestros cibernautas, internautas, a nuestros televidentes también, a todos los que navegan por internet, que este Pacto de Bogotá, también conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948, como lo mencionó Guillermo, por la mayoría de los países de América, reunidos en la 9ª Conferencia Panamericana en la ciudad precisamente de Bogotá, aquí en Colombia. Bien, entonces vamos a continuar en breves segundos con nuestra segunda parte de lo que tiene que ver este tema de mucho interés para todos, todo Colombia. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada,
le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3, porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Institución Educativa Técnica Boyacá, 95 años sirviéndole a Ibagué y al Tolima. Ofrece preescolar, básica primaria, aceleración, básica secundaria, ciclos en jornada nocturna, bachillerato académico, bachillerato técnico empresarial, técnico en arte, comunicación social, periodismo, bachillerato con énfasis en ciencia y tecnología. Matricúlese ya. Carrera Quinta, calle 20 esquina, Ibagué. Bien, continuamos con opinión pública, con este tema de mucho interés para todos los colombianos, también el mundo entero y otros países, como el caso de Nicaragua, con este tema que ha dado la Corte de la Haya ante esta problemática entre Nicaragua y Colombia. Bien, le voy a agregar algo para continuar con Guillermo. Me llamó mucho la atención un tema que tengo aquí de Jesús Pérez González. Los errores de Colombia frente a Nicaragua no paran, dice así. Ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo es, según Churchill, el secreto del éxito, pero no es posible ir de error en error y alcanzar el triunfo final frente a Nicaragua. Vean lo que dice aquí en este pequeño texto, lo ha ratificado usted, y él también lo menciona acá. Colombia no ha hecho más que equivocarse en sus relaciones con este país centroamericano. El primero de esos grandes errores es el Tratado de Guerra Bárcenas de 1928, mediante el cual la República de Colombia reconoce la soberanía y el pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos, comprendida entre el Cabo de Gracia de Dios y el río San Juan, y sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico, en el Océano Atlántico, Great Corn Island, Little Corn Islands, y la República de Nicaragua reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés. Entonces, bajo este resumen que le ha dado la primera parte usted, entendemos de que sigue en error nuestro país, y uno no entiende por qué el presidente Santos dice hay que defender nuestra soberanía a muerte y ni un centímetro más sobre este asunto. Uno se pone a pensar el común de la gente, dice, bueno, pero ¿qué va a defender si ya está perdido? No hay nada que hacer. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué perdió en este fallo? Que es el tema que vamos a continuar, Guillermo. Bueno, realmente en el fallo de ¿cuál? ¿Del 17 de marzo o en el fallo del de noviembre de 2012? Del 2012, sí. Ah, bueno, porque posterior a la fecha que ya mencionábamos de 1948, pues Nicaragua empezó a plantear y a demandar su soberanía, sus pretensiones incluso sobre San Andrés y sobre el mar continental. Pero hay que entender varias cosas.
mm, resulta que en 1994 entró a regir a nivel internacional el 16 de noviembre lo que se ha denominado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Por qué es necesario tener claro eso? Porque allí los diferentes países que firmaron ese convenio establecen de común acuerdo lo que significan las aguas interiores, el mar territorial de los países obviamente costeros, y las zonas contiguas y la plataforma continental de 200 millas. Entonces primero está las aguas interiores, las 12 millas de mar territorial que le pertenecerían a cada uno de los países costeros, las 12 millas de zona contigua y 200 millas más de lo que se ha denominado la plataforma continental. ¿Por qué esto? Porque la pretensión de Nicaragua es que haya una plataforma extendida, es decir, más allá de las 200 millas, que incluso podría acercarse su dominio sobre las costas de Cartagena. Y eso es supremamente grave. Colombia no suscribió indudablemente ese convenio porque sabía perfectamente el riesgo que tuvo al haber aceptado no solo el Tratado de Bárcenas-Esguerra, sino de haberlo aceptado a través de otra serie de procedimientos internacionales. Entonces, se viene el fallo de La Haya, que hizo que Colombia, el del 2012, septiembre del 2012, donde estaba el señor Santos, pero donde también tuvo que ver el señor Pastrana, el señor Samper, el señor Uribe, porque ellos fueron en cada gobierno los que manejaron la defensa de los intereses de Colombia frente a este organismo internacional. De modo que ahí no pueden lavarse las manos, además por otra sencilla razón, porque todos los gobiernos se han unificado en una especie de comisión asesora de relaciones exteriores que la reúnen y donde han sido ellos convocados y ellos mismos han fijado posición sobre la política internacional colombiana. Entonces, ¿qué perdió Colombia con el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el 2012? Pues perdió cerca de 100.000 kilómetros cuadrados de mar, porque los jueces de la Corte Internacional de La Haya establecieron... 100.000 kilómetros es harto, ¿no? Claro, imagínense 100.000 kilómetros. Y lo que hay ahí de riqueza, y se lo cedieron a Nicaragua como soberanía de ellos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque determinaron en el meridiano 82, que el meridiano 82 no representaba el límite como lo había señalado el Pacto de Bogotá. Es decir, fíjese que el meridiano 82 había establecido como una especie de límite para el detente a Nicaragua, pero era débil su defensa. ¿Qué otra cosa perdió o qué ganó Colombia con ese famoso tratado? Pues yo digo que nada. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que el Tratado Bárcenas-Esguerra, ratificar la soberanía de Colombia sobre San Andrés, sobre el archipiélago de San Andrés, las islas de Providencia y Santa Catalina, los cayos de Alburquerque, Bajo Nuevo, East South Kitts, los cayos de Quitasueño, de Roncador, de Serranía y Serranilla. Pero es que eso ya es posesión de Colombia. Es decir, Colombia los tenía desde antes de la Nueva Granada. De modo que ratificar la soberanía Guillermo, sobre algo que es de uno no tiene sentido. Cuando se le preguntan a los isleños en San Andrés, que primero no se les tuvo en cuenta en estas situaciones, y en segundo lugar, ellos hablan de sus raíces. ¿Esas raíces fueron de Nicaragua o eran de ese tiempo del gobierno de la Nueva Granada? No, pues los raizales eran indudablemente de toda la costa Mosquitos. Porque la gente allí habla en inglés, un inglés isleño, Sí. un inglés inclusive
usted de pronto, si tuvo la oportunidad de escuchar, yo recuerdo que entrevistaban a los isleños y decían, no, yo me siento más nicaragüeño, yo me siento más colombiano. Hicieron una encuesta y lógicamente Pues que había porque gente que estaban, porque los habitantes migran, es cerca, y los habitantes migran, y el idioma inglés es porque los gringos tenían eso como una base también para poder llegar, y lo mismo otros países. De modo que usted va a San Andrés y pues encuentra de algunas otras nacionalidades, gente, ¿no? Pero sigamos con la Sí. parte histórica. A ver, ¿qué otra cosa sucede en ese fallo de la Haya del año 2012? Que se establece una especie de costa pertinente a través de, digamos, esa política que la Haya retoma, planteada por Nicaragua además, porque le reconoce a Nicaragua eso, que Nicaragua tiene un derecho a la costa pertinente. ¿Qué es la costa pertinente? Pues la costa pertinente es 531 kilómetros frente a 65 kilómetros que le concede solo de mar a Colombia. ¿Por qué? Porque ellos establecen una relación de 8-1 en el sentido de reconocer que parte de la plataforma continental nicaragüense está alrededor del archipiélago colombiano, de San Andrés y Providencia y todos los cayos. A ver, ¿por qué ocurre esto? Porque es que la Corte de la Haya tomó fraccionado el archipiélago de San Andrés y Providencia, no lo estableció como una unidad política, geográfica colombiana, sino como unos islotes aislados. Y eso es una de las grandes equivocaciones precisamente de la Haya y del gobierno colombiano. No hubo también análisis y estudios sobre eso. Claro, y del gobierno colombiano de haber aceptado ir a la Corte Internacional de la Haya. ¿Por qué? Nicaragua no tenía otra alternativa sino demandar a Colombia para tratar de evadir un acuerdo bilateral, porque no tenía peso desde el punto de vista jurídico, porque no tenía las posesiones del archipiélago. Entonces Colombia le acepta el juego de ir a la Corte Internacional y al aceptarle el juego, acepta las condiciones que la Haya le coloca, que la Corte Internacional de Justicia le coloca. Y al fallar entonces, pues obviamente le da la razón a Nicaragua en desmedro de la soberanía nacional colombiana, aceptada por todos los partidos pues de la políticos de la sociedad colombiana. Incluso la izquierda fue timorata, a pesar de que obvio hubo llamados para tratar de denunciar la cosa. Entonces, primero, vamos a tratar de graficar. Existen 2 enclaves colombianos en aguas de Nicaragua. Esos enclaves, es lo que genera el fallo de la Haya. Es decir, que existen unas aguas propias, soberanas de Nicaragua, que es lo que le cedió eso, y unas aguas alrededor de las islas que no tienen ninguna propiedad de Colombia. ¿Por qué? Porque plantean que esas son aguas internacionales. Y al ser aguas internacionales, pues Colombia simplemente puede ir hacia allá, venir, pero no puede usufructuar lo que realmente le pertenece porque se lo dieron a Nicaragua. Por eso es que ante semejante fracaso de la política gubernamental y del Estado colombiano desde 1928 para acá o desde 1903 para acá, tienen que tomar una postura muy ambigua, que es, dice, aceptar el fallo, pero no aplicarlo. Dice, y esa política es muy ambigua. Y es muy ambigua porque primero aceptó seguir en la Corte Internacional a pesar de que posterior a ese fallo Colombia se salió del Pacto de Bogotá, ¿cierto? Y se salió del Pacto de Bogotá, entonces ya no tenía que hacer nada más de aceptar, sino presionar a Nicaragua para un tratado bilateral, cosa que no hizo, pensando en que ellos tenían el apoyo de Norteamérica y que iban de pronto a incidir en los jueces de la Corte Internacional. Y ahí es donde más se agravó la situación.
Entonces, ¿qué otra cosa sucedió en ese fallo? En ese fallo, la Corte negó a Nicaragua la extensión del mar territorial a 400 millas, que era otra de las pretensiones de Nicaragua. Por eso Nicaragua se sintió que el fallo de La Haya en ese entonces, de 2012... 400 o 200 millas. 400. Que no había resuelto el problema. Y por eso siguieron insistiendo, y eso lo sabía la dirigencia colombiana. Quiere decir que Colombia en este momento está utilizando las aguas internacionales, o está haciendo presencias de la soberanía más allá de las aguas internacionales, yendo hacia Nicaragua. Pues Colombia, al adoptar la postura de no aplicación del fallo del 2012, pues trata de mantener a nivel internacional pues la soberanía sobre Colombia, pero esa es lo que Nicaragua está denunciando. Nicaragua denuncia con base en el fallo del 2012 que Colombia no está cumpliendo, ¿cierto? Porque Colombia aceptó estar bajo la égida de esa corte que falló a favor de Nicaragua. Entonces, como falló a nivel de Nicaragua, pues el gobierno dice, vamos a acatarla, pero no aplica. Fíjese esa posición cuando debió de haber roto de una vez con la Corte Internacional, de no haber aceptado este segundo fallo, ni siquiera haber ido y presionar un acuerdo bilateral incluso sin terceros, y un acuerdo bilateral que no es fácil, que puede durar siglos, pero que no había cedido ni había tenido ya un argumento dado a Nicaragua de que él lo ha hecho desde el punto de vista de las leyes internacionales, y que las leyes internacionales le dieron su potestad, le dieron su fallo, y que Colombia es el que está entonces fallando. Entonces fíjese que la política exterior colombiana, internacional colombiana, queda en entredicho, y obviamente Colombia a nivel internacional quedaría como el que está violando la soberanía de Nicaragua. Imagínense ustedes esa situación. Por eso me parece que no solo es peligrosa esa postura de la clase política colombiana, de un falso patriotismo de los famosos expresidentes y de la clase política colombiana, porque cuando ya prácticamente la situación está abocada y han cometido fallo tras fallo, ahora sí aparecen defendiendo la soberanía cuando ellos mismos la entregaron, y cuando la pérdida de esos del territorio, del mar y del territorio de la costa Mosquitia y de la isla Mangle, pues fue el detonante para que Colombia tuviera una situación de conflicto limítrofe con Nicaragua. Bueno, Guillermo, ¿qué otra cosa perdió Colombia? ¿O hasta ahí nomás lo que ha perdido? Para hablar sobre las pretensiones, ¿cuáles son las pretensiones que podríamos hablar de este tema de la Corte? Bueno, ¿qué ha sucedido posteriormente? Pues Nicaragua se sentía lesionada ante el fallo del 2012, porque primero Colombia entonces colocó la postura de que aceptaba, pero era inaplicable. Y entonces Colombia, indudablemente, porque no podía hacer otra cosa, porque quedaría ante todo el pueblo colombiano como antipatriotas y antinacionales, pues lo que hizo fue darle la orden a la Armada para que siguiera cuidando la soberanía en esas aguas. Y cuidar los pescadores, que son los que estaban en esas aguas. Sin embargo, Nicaragua ha pretendido y ha tratado de manejar también su soberanía desde el fallo del 2012. Entonces, como no lo ha podido hacer plenamente, porque la intención de los nicaragüenses y de la burguesía colombiana es la explotación de ese mar Caribe para entregársela a las multinacionales, tanto Ortega como Santos. Entonces, pues denunció a Colombia. Primero, que no acata el fallo, realmente. Y segundo, que ha planteado utilizar la fuerza para tratar de evadir el fallo. Entonces, fíjese que ahí plantea entonces a la Corte Internacional de La Haya
esa denuncia. Lo que sucedió el 17 de marzo último es que la Corte de este año, la Corte Internacional acepta ser como tribunal internacional el que pueda dirimir la situación. Y ese es un golpe durísimo para Colombia. Es decir, que tenga él la potestad para hacerlo es un golpe. Además porque Colombia perdió todas las posibilidades, 5 argumentos que tenía, porque pues ya venía cediendo y la Corte falla porque ya han dejado algunos vacíos que favorecen a Nicaragua. Bueno, Guillermo, uno pone a mirar las noticias y ve uno que Santos inmediatamente viajó a San Andrés. ¿Con qué fin lo hizo? Porque la verdad eso es como algo que uno pone a empezar como a darle ilusiones a los isleños de algo que ya la gente sabe que se perdió. ¿Qué pretende hacer con esa visita? No, pues eso es lo que yo llamo el peligroso patriotismo falso, porque llama a la gente a decir que vamos a defender la soberanía para que el sentimiento nacional se rebose y todo el mundo piense y siga pensando en que esta oligarquía vendepatria sea la salvación nuevamente, cuando ellos son los que han venido entregando la soberanía nacional. Y no solamente a Nicaragua, también a Venezuela. Y no solamente a Venezuela, también a las multinacionales, nuestras riquezas naturales y todo eso. La opinión pública en Colombia debe empezar a tener conciencia de que nada podemos esperar de una clase dirigente que desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de su compromiso con las políticas internacionales de Estados Unidos, pues vaya a defender nuestros intereses. A ellos les interesa defender sus bolsillos, pero hay que aparecer entonces ahora como grandes patriotas a defender lo que ellos mismos han entregado. Otro de los puntos, además del rechazo de los 5 recursos jurídicos que presentó Colombia, es que la Corte Internacional, pues al declararse competente con 14 votos contra 2, acepta la demanda de Nicaragua y va a empezar a mirar lo de la plataforma extendida que pide Nicaragua sobre las 400 millas y no sobre las 200, por la plataforma continental. ¿Cuántas millas hay de lado a lado? Más de las 400. No, pues hay como cerca de 500 y pico, lo que quiere decir que prácticamente es donde Colombia, donde se dé ese fallo, pues los nicaragüenses podían estar a casi en las costas colombianas. De San Andrés, sí. Imagínense ustedes eso. Ahora, ¿cuál es la política y por qué yo digo que la política colombiana a nivel exterior es muy ambigua y además muy peligrosa? Porque resulta que Colombia dice que es inaplicable el fallo de La Haya, pero ¿por qué se sometió a esa corte? ¿Y por qué siguió además el juego de Nicaragua de la demanda? No debía de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque resulta que en este fallo lo que hace la Corte es ratificar lo que ya había perdido Colombia en el 2012 e incluso aceptar las pretensiones de Nicaragua, donde nos iremos a ver abocados de pronto a un fallo totalmente adverso, que le cuento que sería el colmo de la historia política del país. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Colombia? Pues no comparecer ante la Corte. Lo que ahora está diciendo Santos, y que también estuvo de acuerdo Uribe, y que también estuvo de acuerdo Pastrana, y que también estuvieron de acuerdo los expresidentes, ¿no? Y le toca ¿qué hacer? Pues la fórmula inicial. ¿Y cuál era la fórmula inicial para resolver la contradicción y el conflicto? Resolver entre los dos. Resolver a través de un tratado bilateral. Y un tratado bilateral con dignidad. Un tratado bilateral que mire las dos partes y que reconozca entonces no solo la soberanía de Colombia sobre las islas, sino sobre el mar que está alrededor de las islas, que también son colombianas. Porque la Corte lo que hizo fue mirar de manera fraccionada
cada una de las islas, islotes y todo, para concederle a Nicaragua entonces esos más de 100.000 kilómetros o 100.000 kilómetros cuadrados de mar. Yo recuerdo que el presidente Ortega estuvo un tiempo invitando al presidente Santos y al gobierno para hacer acercamientos sobre este tema, para entrar a ver cómo, y el gobierno, digamos, fue muy falto a esta... Porque se resistió. creía en la Corte, debido a la alianza que tiene con Estados Unidos, pensando que esa situación le iba a favorecer. Y ya vemos cómo todo se le ha ido a pique y cómo ahora sí salen los salvadores de la patria cuando ellos son y han sido los que han entregado la soberanía nacional. Bueno, Guillermo, entonces ya podemos cerrar ese capítulo y decir cuáles son las pretensiones que tiene este acuerdo de Colombia. No, Colombia no tiene otra alternativa que no aceptar lo que debió de haber hecho muchos años Hace rato. atrás, de presionar a Nicaragua a nivel internacional, pero ya tiene desventajas realmente. Lo que el país debe hacer es no votar, no apoyar gobiernos oligárquicos que han venido manejando los destinos del país, de defender la soberanía nacional y apoyar a todos los sectores que buscan que Colombia sea realmente un país independiente de la égida norteamericana, un país que maneje su propia política y no dependa de la política de las multinacionales ni la política impuesta por las naciones pues más ricas, sino que adopte una postura de soberanía sin ambigüedad y que pues ojalá pueda construir una patria no solo soberana, sino también desarrollada en marcha a un Estado que facilite y le ayude a la gente a resolver el problema de la miseria, el problema del hambre, el problema del empleo, etcétera, y no los que han venido manejando los destinos del país. Bueno, respuesta cortica, Guillermo. Para usted, ¿cree que Colombia perdió, Nicaragua ganó o perdió? No, Colombia ha venido perdiendo y ha venido perdiendo, y lo vuelvo y lo ratifico, por parte de la casta política tradicional colombiana. Bien, Y eso entonces, no se le debe olvidar a los colombianos. bien, entonces ese es un mensaje muy interesante, un tema muy interesante para todos los colombianos. Esperamos que hagan sus comentarios en el link que tenemos nosotros de internet y esperamos ver nuevamente con otro tema de mucho interés para todos. Así que hasta un próximo programa. Bueno, muchas gracias.